Este 1 de noviembre el país vivió una ola de violencia en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. Se registraron explosiones en diferentes sectores y ataques armados que dejaron 5 policías muertos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y este momento en los estudios de FM Mundo está ya con nosotros el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre el tema que nos convoca, cómo enfrentar el crimen organizado en nuestro país. La ola de violencia no para, se ha vivido uno de los momentos de mayor terror en nuestro país. Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo y bueno, también en algunos cantones puntualmente, hechos que generan terror y no hay respuestas por parte de las autoridades. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Mira que estamos asistiendo realmente a que ellos nos muestren su capacidad de fuego. Ellos están en capacidad de generar ataques simultáneos con hombres, con tecnología, con inteligencia, con equipamiento en varias partes del país. Y yo creo que no estamos lejos de que ya en Quito pase esto. Es decir, el siguiente paso que ellos van a dar, si el gobierno les sigue atacando, es comenzar a atacar también la ciudad de Quito. Y eso implicará evidentemente atentados, centros comerciales, parques, colegios, hospitales. Entonces, muy preocupante. Estamos ya cruzando un punto de inflexión, y si no tomamos medidas concretas, esto se va a desbordar completamente. Ha habido ya varios estados de excepción. El estado de excepción es una solución, es como decía la alcaldesa hace poco y presentamos sus declaraciones, son medidas analgésicas frente a lo que está ocurriendo. Es como ponerle un curita a una pierna con gangrena, decía Cintia Viteri, y es un poco la sensación que creo que todos tenemos. Nuevamente un estado de excepción y nuevamente los hechos no paran. Exacto, mira que yo leí hace poco una encuesta sobre los estados de excepción y la gente realmente no cree que sea la solución. La gente piensa que como el gobierno no sabe qué hacer, le da mano justamente al estado de excepción. Y realmente, como vemos, no ha servido de mucho, ¿no es cierto? Porque los crímenes siguen, la violencia sigue, los sicariatos siguen y realmente no es una solución como tal. ¿Qué tiene que venir después del estado de excepción? Porque bueno, seguimos un poco proponiendo, hemos lanzado ideas, lo que se menciona que no es lo único el estado de excepción, que deberían haber otras medidas. ¿Cuáles en concreto? Por ejemplo, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Ya está el estado de excepción, pero la gente sigue amenazada. Mira, lo que me parece extraño es que no hayamos hecho mucho uso de la cooperación internacional. Hace poco estuvimos en Israel, estuvimos con el mejor cuerpo de inteligencia del mundo, que es el Mossad. Deberíamos ser muy fuertes en eso, porque aquí hay que hacer mucha inteligencia contra inteligencia. Hay que ver justamente cuánta gente está infiltrada. Y mira qué es lo que no sabemos, Fausto. El Ministerio del Interior, en Defensa, en la Policía, ¿cuánta gente está realmente infiltrada? Cuando se reúnen, ¿no es cierto?, actualmente como en Guayaquil, ¿cuántas de esas personas realmente son confiables o están ya infiltradas por el crimen organizado? No tenemos ni idea. Hay que meter mucha inteligencia, mucha cooperación internacional. Pero Diego Ordóñez decía ayer que están ya trabajando en un proyecto. Ahí es cuando nos quedamos un poco, abrimos los ojos porque vimos proyecto a estas alturas, año 8 meses de gobierno, y estamos trabajando en un proyecto para reforzar la inteligencia. Algo de lo que sabían y se debieron dar cuenta desde el primer día de gobierno. De inteligencia, los sistemas de inteligencia en Ecuador estaban desbaratados. Exacto, y mira que realmente el crimen organizado se está aprovechando de eso, ¿no es cierto? De que estamos comenzando a refortalecer. Realmente hemos pasado a reconstruir los servicios de inteligencia en el Ecuador, que fueron destruidos en la época de Correa y de Moreno igual, y eso es justamente la gran falencia más grande que tenemos, pero como bien tú sabes, eso no es un proceso tan rápido, tan fácil de hacer, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me preocupó de la entrevista que tú hiciste ayer es que no tenemos claridad de qué es ese proyecto, es decir, sabemos que está en curso, que está muy avanzado. No hay un norte. Pero no sabemos qué es exactamente. Como te digo, si fuimos a Israel, por darte un solo ejemplo, implicaba rápidamente que haya gente israelita, ¿no es cierto?, apoyándonos acá. Y lo mismo, si pensamos que estamos muy cerca de Colombia y de México, ¿dónde están los expertos mexicanos y colombianos asesorando al gobierno nacional? Es decir, en esa reunión que está en Guayaquil debería haber gente internacional apoyando, diciendo qué es lo que hay que hacer en base a su experiencia. Pero yo creo que ahí son las falencias, ¿no? Estamos minimizando lo que está pasando. Inclusive, como tú bien decías, estamos tratando de echarle la culpa a los medios de comunicación que magnificizan, ¿no es cierto?, los hechos, y no estamos tomando esto con la seriedad del caso. Mira que el presidente estuvo a punto de irse de vacaciones de un tema tan complejo como el que estamos viviendo. Entonces yo creo que lastimosamente no estamos tomando con seriedad lo que está pasando. Y bueno, básicamente, y eso fue evidente, Twitter lo bajó del avión porque de lo contrario no había una respuesta. Hubo varias horas en las cuales no había una reacción por parte del gobierno. Exacto, y mira que es preocupante lo que el gobierno dijo porque él habló del concepto de guerra, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a la guerra? No va la policía, van las Fuerzas Armadas, pero estamos en el mismo problema de antes, ¿no es cierto? Esa no es realmente la solución, aunque sí podía haber una salida, porque cuando hablamos de insurgencia,
hablamos de terrorismo, Fuerzas Armadas tiene un plan de seguridad interna y tal vez esa podría ser la vía, ¿no es cierto? Que ellos puedan participar bajo la figura, ¿no es cierto?, de insurgencia, de terrorismo, de ataques, ¿no es cierto?, al Estado como tal. Ahí podrían participar y podrían ser justamente un apoyo esencial a la policía. Pero lo que vemos es que la policía está completamente desbordada. Vemos que las UPCs tampoco son un modelo que debe aplicarse ya. En eso el Ministerio del Interior tiene la razón. Hay que aplicar otro modelo porque las UPCs, como policía comunitaria, frente a lo que estamos viviendo, tampoco es la solución esencial. Son paños tibios. Exacto, sí, no, ¿cómo podemos pensar, ¿no es cierto?, que 2, 3 policías pueden ser frente, ¿no es cierto?, a 10, 15 hombres armados con armas largas? Es inviable, es imposible, es lo que está pasando ahora. Mira, actualmente es como en Colombia, el famoso plan pistolas, ¿no es cierto? Cada policía tenía un valor en Colombia por el Clan del Golfo y es exactamente lo que está pasando acá. Cada policía seguramente ya tiene un precio en el Ecuador, sobre todo en las zonas de Esmeraldas, etcétera, en Guayaquil, y lo que estamos haciendo es ejecutando un plan, ¿no es cierto?, para liquidarlos a cada uno de esos. Independientemente de que sea bueno o malo, en algún momento ya incluso se lo cuestionó duramente esta intención de implementar el llamado Plan Ecuador. Lo dijo el presidente Lasso en una entrevista, si no me equivoco, para un medio internacional, más allá del cuestionamiento que sí recibió por las condiciones en las que podría darse este llamado Plan Ecuador, ni siquiera lo ha ejecutado. Es que eso es lo que asistimos, Fausto, ¿no es cierto?, a una serie de intenciones. No vemos un avance tampoco allí. No, porque vemos muchas intenciones, tal vez buenas intenciones, hay que reconocerlo, pero realmente no hay ejecución. No hay cosas concretas en el terreno, aplicaciones concretas. Hoy se presentaron resultados, pero me parece a mí que fueron muy tibios, ¿no es cierto?, realmente muy pequeños frente a lo que debería hacerse, ¿no? Hay zonas en las cuales todavía la policía no puede entrar, ustedes tampoco pueden acceder. Entonces el concepto de zonas liberadas cada vez toma cada vez más fuerza en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay zonas en las cuales la población se está desplazando y no tenemos control total de esos territorios. ¿Qué hacemos en Esmeraldas? ¿Qué es lo que podría ocurrir o qué es lo que debería ocurrir desde las autoridades? Por ejemplo, en este feriado, en estos días, 4 días de vacaciones, donde se ha advertido que podría haber nuevos atentados, ¿qué debería hacer ya la policía? ¿Es suficiente entrar a los barrios considerados peligrosos, donde supuestamente están operando estas bandas como los Tigrones, los Choneros, los R7, entrar a bala? Mira que yo creo que es muy tarde, el feriado es mañana, ¿no es cierto? Es lo que se propone, pero no es la solución. Hacer, ¿no es cierto?, en un par de horas para tratar de tranquilizar a la gente. Mira que en las redes yo he leído muchos comentarios y la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo está el tema ya y viajo o no viajo? Y mira que realmente los actores delincuenciales se están volviendo actores políticos porque están incidiendo en el turismo, en la economía, en la tranquilidad de la gente. Entonces no hablamos simplemente de un tema de delincuencia o de criminalidad. Deciden si se traslada o no, condicionan al gobierno sobre el traslado de los presos. Que yo escuchaba ahorita la entrevista que le hicieron al director del SNAI. Pero mira que nos falta ahí análisis, porque no es una cosa tan simple decir esto es un plan y había que hacerlo, lo hicimos y trasladamos presos. Debe haber un informe de inteligencia que nos diga ahí, ¿no es cierto? Ok, si vamos a ver estos presos, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Disturbios menores, focos de conflictos menores o realmente posibilidad de muerte? Y mira que si inteligencia lo dice que esto podía desembocar en actos de atentados, etcétera, eso no debía haberse hecho hasta no tener mejores condiciones para trasladar a esos presos. Me quedó sonando un poco, y a propósito de lo que se informaba en estas últimas horas, el propio gobierno, el propio Estado, a través del SNAI, a través del Ministerio del Interior, se informa, vamos a trasladar a este número de presos de tal cárcel a tal otra. ¿Esto no es contraproducente informar expresamente sobre lo que se está haciendo, sobre parte de lo que se considera o se entendería como su, entre comillas, estrategia, la estrategia del gobierno, por un lado? Y por otro, están movilizando un grupo, se informó también por estos días, de 100, 200 integrantes de una sola banda que los llevan de un lado a otro. Simplemente estás trasladando el problema de un lado a otro. No los estás separando, que es un poco, creo yo, la idea, o en algún momento incluso se planteó como una propuesta, es decir, el desconectarlos de esta dinámica que tienen al interior de las cárceles. Mira que lastimosamente hemos llegado a un punto de inflexión en el cual las soluciones para el tema de cárceles son realmente muy complejas, ¿no?
Y frente a eso el gobierno debería ser un poco más cauteloso y ser mucho más inteligente. Y cuando propone, ¿no es cierto?, cierto tipo de cambios, analizar primeramente, como digo, las consecuencias de lo que se va a hacer. Y como tú dices, no ser tan explícito, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer algo de manera un poco más encubierta y no generar muchos focos de conflicto, lo voy a manejar de manera diferente. Pero si nos damos cuenta que esos traslados van a hacerse efectivos en temas de atentados, de bombas, de muertes, de policías, de civiles. Mira que los blancos ahora ya no son solamente policías o lo que sea. Van a ser blancos civiles, el supermercado, la tienda, los autos, los hospitales, porque así se manejan las gasolineras, porque los carteles en México se manejan así. Cuando los carteles quieren sembrar el terror en México, en alguna ciudad, ellos pagan a la gente para que incendie locales, incendie comercios, incendie carros. Esa es la dinámica del crimen organizado. Entonces, me parece a mí que lastimosamente el gobierno no analiza profundamente las acciones que va a tomar y simplemente las ejecuta. Y después que las ejecuta, se puede pensar que tal vez no fue una buena idea lo que se hizo. No hay planificación. Eso digo, falta de planificación, pero digo también de apreciaciones de inteligencia, análisis de consecuencias y analizar con más detalle lo que podría llegar a pasar. Me parece que estamos frente a unas decisiones que pueden ser buenas en la teoría, pero que la práctica implica la muerte de policías como lo que hemos vivido actualmente. Todas las decisiones se están tomando con cabeza caliente y no con cabeza fría como se debería, por ejemplo. Y me refiero a esto porque todos son reacciones, no se advierte, no se anticipa a ciertos hechos, todas son reacciones. Matan a un policía y pues arman una estrategia. Ejecutan un atentado en una gasolinera, pues las gasolineras seguramente estarán con algo de vigilancia policial. Ejecutan un atentado en un supermercado, seguramente harán eso. Entonces, como que solo reacciona. Exacto, somos campeones de la reacción, es decir, después que el evento pasa, decidimos qué hacer y tal vez lo hacemos muy bien, pero no somos preventivos, y es lo que te digo. Si hubiéramos analizado mejor las cosas de traslado de presos, tal vez hubiéramos podido, ¿no es cierto?, resguardar de mejor manera ciertos puntos estratégicos del país, ¿no es cierto? Pero lastimosamente, como digo, esto no se hace y ahora asistimos, ¿no es cierto?, a la muerte de varios integrantes de la policía. Con esto cierro, ¿qué nos espera? Yo quisiera ser positivo sobre lo que nos puede esperar a futuro, pero me parece que se vienen cosas peores, ¿no es cierto? Como te digo, Quito ha estado un poquito por fuera un poco de estos temas, pero no va a tardar en llegar. Y es un poco lo que decía también un experto colombiano que escuchaba en la tarde. Hoy es Esmeraldas, es Guayaquil, pero mañana será Quito, será Ibarra, será Cuenca. Esto se va a seguir propagando. Y lo que hemos asistido ahora es a una capacidad de fuego que es una clara muestra de fuego que ellos han dicho. Podemos hacerlo, tenemos la gente, la inteligencia, las capacidades, la logística, y lo vamos a hacer en cualquier parte del país. Y ese es el mensaje que nos han dado ayer. Se hablaba mucho del cambio estructural. ¿Qué significa esto ya un poco más en cristiano? Porque esto escuchamos de muchos analistas, de mucha gente que ha opinado sobre la seguridad en el país, sobre lo que ocurre en Esmeraldas, cambios estructurales. En la práctica. Es que eso de ahí, en el caso de Esmeraldas, implica un trabajo de largo aliento. Sacar ahí de la criminalidad implica qué cosas, temas productivos, temas de trabajo, temas de educación. Cuando tú vas a las zonas de Esmeraldas, salud, por ejemplo, ¿de qué vive la gente en Mataje? Es decir, no tienes ahí empresas como para decir, trabaja en esta empresa, en esta otra, no hay emprendimientos. La gente trabaja en lo ilegal porque no hay otra solución. Entonces, la ausencia del Estado de tantas décadas es el resultado de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, tú me hablas de cambios estructurales, son esos, pero no son soluciones rápidas. Es decir, lo que también tenemos que considerar es que esto no va a mejorar en el cortísimo tiempo, porque son medidas de largo plazo, como te digo, ir en temas productivos, de emprendimiento, temas de educación con la gente, ¿no es cierto? Porque si no, evidentemente, la criminalidad tiene fácil llegada a esa gente que no tiene más opción. ¿Y para Guayaquil y para el resto del país, hablar con los cabecillas? Mira que, como te decía yo, estos actores criminales ahora son actores políticos, tienen incidencia en la política del Ecuador, en la economía, ¿no es cierto?, en el tema educativo, porque mira que en los colegios van a buscar a los sicarios, a reclutarlos, ¿no es cierto? Es decir, estamos frente a una situación en la cual lastimosamente la negociación se vuelve en un panorama cada vez más probable. Innecesaria. Es que es eso, o les atacamos de frente y esto es un baño de sangre en el Ecuador, que es un poco la teoría de la guerra, o si no nos toca negociar para bajar las tensiones y evitar muertes que son necesarias. Mira lo que hizo López Obrador en México, ¿no es cierto?, cuando le capturaron al hijo del Chapo. Le capturaron, pero enseguida le liberaron, porque el Obrador sabía que si le seguían deteniendo, iba a ser una ola de sangre. En Sinaloa iba a ser una masacre con muchas muertes e incendios que ya estaban en curso. Gracias, Jean Paul. Y para cerrar, tenemos
tu libro. Ya, por fin tenemos ya. Salió tu libro. Aquí. Ya se demoró en salir, pero mira que lo que te decía el otro día es que en el capítulo 3 yo hablaba de un escenario muy, de mucha violencia en el capítulo 3. Y le ponía como horizonte el 2050, pero como vamos, yo creo que el 2024, 25, 26, vamos a realmente experimentar lo que está acá. Entonces, en este libro hay 7 futuros que podemos vivir dentro de 30 años, desde lo más tecnológico al regreso a la naturaleza, lo más violento, lo más humano, porque hay varios conceptos interesantes. Pero es interesante porque la gente va a tener una idea de cuáles pueden ser los 7 futuros que podemos llegar a vivir. Pero como están las cosas, me parece que el capítulo 3 del extrema violencia, lastimosamente casi se estaba haciendo inevitable. Y buenísima recomendación para el feriado, inclusive, libro 2050, una aventura para 7 futuros posibles, de Jean-Paul Pinto, nuestro invitado, experto en seguridad y que nos ha dado algunas luces sobre lo que ocurre y lo que debería ocurrir principalmente en nuestro país. Lamentablemente no hay soluciones de corto plazo, pero se han planteado algunas iniciativas que deberían, sin duda, ser parte del análisis por parte de las autoridades. El libro 2050, una aventura para 7 futuros posibles. Jean-Paul Pinto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación, y te lo voy a dar autografiado en este momento. Te agradezco muchísimo. Doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablando de cómo enfrentar el crimen organizado en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.